Mucha gente no cree en hechos paranormales hasta que les toca presenciarlos. Entonces, luego de vivir esa intensa experiencia, no solo se hacen creyentes, sino que viven el resto de sus vidas con dudas y con el temor de que esa extraña experiencia alguna vez se repita. A los no creyentes les diría que miren con atención a su alrededor. Tal vez se encuentren sin querer que lo que parece algo normal, en realidad es todo lo contrario. Tal vez entonces crean y se den cuenta de que este mundo es mucho más extraño de lo que podemos ver. Suscríbete a Relatos Infames y no te pierdas ninguno de nuestros originales cuentos de terror. Hoy presentamos El Contrato. Roberto estaba en su oficina redactando el contrato más importante de su vida. Comenzaría dentro de poco una relación de colaboración con una de las empresas más importantes en el ramo automotriz, lo que le significaría importantes ingresos durante los próximos 10 años. En su escritorio estaba dispuesto solo lo necesario: la computadora, un bloc de notas, un bolígrafo de tinta negra y otro de tinta roja. Había apagado todas las luces del recinto y solo le alumbraba la lámpara que estaba sobre su escritorio. Desde su cubículo podía ver en la penumbra el resto de la oficina, los 5 cubículos de sus compañeros y el gran ventanal que dejaba ver una hermosa vista de la ciudad de noche. Puso en su celular a bajo volumen la música instrumental que tanto le gustaba y que le ayudaba a concentrarse. En ese ideal ambiente pasó varias horas redactando los diferentes artículos que darían cuerpo al contrato. Estaba por terminar los últimos párrafos, cuando un golpe seco lo sacó de su concentración. Una pesada estatuilla de adorno cayó al piso sin explicación alguna, provocando un profundo sonido que retumbó por toda la oficina. Roberto giró su cabeza en dirección al sonido, pero no vio a nadie. Sin embargo, se quedó un rato observando en todas direcciones buscando algún movimiento. De repente, un extraño ruido sonó en su celular interfiriendo en la música que escuchaba. Luego, el teléfono pareció volverse loco, subiendo y bajando el volumen de manera arbitraria. Extrañado, levantó el celular del escritorio, y de inmediato el extraño ruido cesó, y el teléfono volvió a la normalidad. Como le faltaba poco tiempo para terminar, Roberto prefirió no preocuparse y seguir su trabajo. Apenas había escrito un par de frases cuando una nueva sorpresa lo sacó de su concentración. La luz del último cubículo del pasillo repentinamente se encendió como si alguien la hubiera activado. Eso sí lo puso alerta. Por lo visto, había alguien más en la oficina. Las preguntas se agolparon en su cabeza. ¿Sería algún compañero que regresó sin avisar? ¿Sería tal vez alguien que venía a espiarlo? O peor, ¿sería algún delincuente que había entrado a la oficina para robar? Decidió ir a investigar. Tomó del escritorio una pesada estatuilla de adorno para protegerse en caso de que fuera necesario. Caminó en silencio y con paso sigiloso amparado por las sombras. Al llegar al cubículo iluminado, la puerta se cerró violentamente, como si quien estuviera dentro lo hubiera empujado con todas sus fuerzas. El ruido del portazo sobresaltó a Roberto y lo puso aún más alerta, mientras notó que la luz se había apagado. Empujó con mucho cuidado la puerta, volvió a encender la luz. Mientras entraba, temió encontrarse con el intruso frente a frente, pero una vez adentro pudo ver que en ese cubículo no había nadie. Tampoco había pistas de que alguien hubiera estado allí. Se quedó parado en medio del cubículo sin poder explicarse cómo se había encendido la luz y cómo se había batido la puerta. En ese momento sintió como si alguien pasara detrás de él rápidamente en dirección a su cubículo. Entonces Roberto, ya convencido de que alguien había entrado a la oficina, se dirigió a toda marcha en dirección hacia donde había huido aquel extraño. Sin explicarse cómo, el intruso dio un giro y volvió al mismo lugar del que había salido. Entonces Roberto, convencido de que ya lo tenía atrapado, levantó la estatuilla que llevaba en la mano y la apretó en su puño para usarla como arma cuando fuera necesario. Pero al entrar al despacho, de nuevo, allí no había nadie.
Recorrió con la vista todo el recinto buscando un lugar donde el intruso pudiera haberse escondido. Comenzaba a respirar aceleradamente. Un sudor frío bajó por su nuca y empezó a sentir que perdía el control. Dio unas vueltas por la oficina buscando al escurridizo extraño, y luego de un rato girando sin dirección fija, por fin lo vio. El sujeto estaba sentado en el escritorio donde Roberto había estado redactando el contrato hacía apenas unos instantes. Aprovechando la penumbra de la oficina, se acercó al cubículo para ver bien a aquel intruso. En apenas unos segundos pudo identificar a aquel hombre. Era él mismo, o al menos un sujeto que era idéntico a él y que estaba vestido de igual manera. Cuando cayó en cuenta de lo que estaba viendo, la pesada estatuilla se le cayó de la mano, causando un profundo sonido que retumbó por toda la oficina. Entonces su otro yo, ese que ahora estaba sentado en su cubículo redactando el contrato, giró la cabeza buscando el origen del ruido. Y por un pequeño instante, por una milésima de segundo, sus miradas se cruzaron. El miedo se apoderó de Roberto. La mezcla de terror y adrenalina que recorría su cuerpo lo hizo perder el conocimiento, cosa que a los pocos minutos recuperó. Pero cuando volvió en sí, ya estaba solo otra vez, y tendido en el suelo, al lado de la pesada estatuilla que momentos antes pretendía usar para protegerse. Roberto estuvo un tiempo buscando una explicación a la extraña experiencia que le tocó vivir. Consultó inclusive a algunos entendidos, pero al final la única conclusión a la que pudo llegar es que de alguna manera los universos paralelos en los que vivimos se cruzaron, y eso dejó como consecuencia que por un rompimiento en el tiempo él pudo verse a sí mismo sentado en el escritorio redactando un contrato, y que todo comenzó y terminó con el sonido de la pesada estatuilla cayendo al piso. Aún hoy en día Roberto recuerda ese hecho con temor y se pregunta qué habrá ocurrido realmente. ¿Habrá sido un cruce de dimensiones, algún fenómeno sobrenatural o un viaje en el tiempo? Tal vez nunca lo sabrá. Lo que le quedó por cierto a Roberto es que nuestro mundo es mucho más extraño de lo que podemos ver. Suscríbete.